En Puerto Leguízamo, el ejército ejecutó una operación contra una estructura narcocriminal. Eso fue lo que sucedió y lo que en esta tarde vamos a sustentar con el Comando General de las Fuerzas Militares y con los comandos responsables de esta operación que se desarrolló en Puerto Leguízamo. La política nacional de seguridad y defensa del presidente Iván Duque estipula claramente que el propósito del gobierno y especial el propósito de las fuerzas militares y de la policía es la protección de la vida y de los civiles y de los colombianos en todos los rincones del país, en todos los territorios colombianos. En el último rincón debe haber presencia de la fuerza pública para garantizar esa protección de la vida. Y la mayor amenaza que sufren los colombianos en muchos de estos territorios son la operación de estructuras criminales, grupos armados organizados, como las disidencias de la FARC, el ELN o el Clan del Golfo, que concentran recursos de rentas criminales con los cuales generan violencia, con los cuales afectan a la población, con los cuales buscan tener control territorial. Y por eso, en el desarrollo de esas campañas militares y policiales, en ejecución de esa política, se busca disminuir esas amenazas que se ciernen sobre los colombianos en los diferentes rincones del país. Y para ello se han estipulado las doctrinas, los planes operativos en estricto apego a la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humano y humanitario. Y así ha operado esta fuerza pública y este gobierno a lo largo de estos 3 años y medio. El país no puede olvidar, y queremos recordar hoy, que a lo largo de estos años el país pasó de tener aproximadamente 15.000 hombres en armas y redes de apoyo en más de 6 estructuras criminales. Cuando inicia el gobierno del presidente Iván Duque, teníamos alrededor de 15.000 hombres en armas y redes de apoyo. Estaban en las disidencias de la FARC, que luego se conjugaron también con la segunda narcotalia. Estaba el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros y por supuesto los Puntilleros. Hoy, después de diferentes operaciones militares y policiales en Colombia, el país tiene aproximadamente 11.500 hombres en armas y redes de apoyo que aún persisten por el negocio del narcotráfico, por las rentas criminales que buscan usufructuar en diferentes regiones de Colombia, como es el caso de Putumayo, como es el caso de Norte de Santander, como es el caso de Arauca. Pero además, son esas operaciones militares y policiales desarrolladas por esta fuerza pública las que han permitido pasar de tener a 6 estructuras a tener 3 principales. Porque esas operaciones, como el caso de la operación contra alias Flecha y luego contra todas las estructuras, permitió que los Caparros dejaran de ser un grupo armado organizado y se convirtiera en un grupo delincuencial menor. Lo mismo sucedió con los Pelusos, un grupo que amenazaba Norte de Santander, que con todas las operaciones militares que se desarrollaron en su contra, logró capturar, neutralizar y disminuir esas estructuras que tanto afectaban Norte de Santander, incluyendo la de ayer con la captura de alias Cúcuta allá en Norte de Santander. Lo mismo sucedió con los Puntilleros. Y el país no se le puede olvidar que estas operaciones militares permitieron con diferentes métodos y acciones capturar o neutralizar a los peores criminales que había enfrentado Colombia. Todos operados en diferentes estrategias, siempre con estricto apego a la ley, a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sucedió con Otoniel, capturado en una operación militar de la mayor contundencia contra el peor criminal después de 12 años. Sucedió con alias Fabián, una operación militar legítima que permitió neutralizar una de las mayores amenazas del ELN en el occidente colombiano. Sucedió con alias Jonier, la amenaza más grande que tenía el suroccidente de las disidencias de la FARC. Cada una de ellas con decisiones, planeaciones y operaciones a lo largo del tiempo, hecha con inteligencia, en estricto apego a los protocolos para garantizar, desmantelar esas estructuras, neutralizar o capturar a sus cabecillas y desarrollado por esta misma fuerza pública a lo largo de los últimos años. En el caso de Putumayo, esta se trata de una operación legítima y es una operación legítima porque fue planeada por más de 5 meses
con información de inteligencia de nuestra Armada Nacional y de nuestro Ejército. Es una operación legítima porque había identificado dónde operaban las cabecillas y la amenaza que representaban para la población. Es una operación legítima porque, como ustedes van a ver esta tarde, operó con todos los protocolos nacionales e internacionales y de doctrina. Y es una operación legítima porque se hizo articulado con una orden de captura, porque se tenía identificado dónde estaba el cabecilla y su estructura y cómo estaban amedrentando y desarrollando acciones criminales y narcotraficantes en el municipio de Puerto Leguízamo. Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública. Surge de una necesidad militar. No puede evadir la fuerza pública ninguna actuación cuando están amenazadas la vida y la tranquilidad de los colombianos y mucho menos en un municipio como Puerto Leguízamo. Estaban señaladas las alertas tempranas de la Defensoría en las cuales se estipulaba que la fuerza pública debía actuar en contra de esa estructura criminal, de las disidencias de la FARC Frente 48, que había amenazado con desplazamiento, que había originado asesinatos de líderes sociales y que particularmente en tiempos recientes había afectado la vida de algunos de los técnicos de empresas de telecomunicaciones que operaban allí en la zona. Y surge la necesidad militar porque en varios de los consejos de seguridad, autoridades locales habían planteado la necesidad urgente de actuaciones de la fuerza pública que estaban desarrollándose en esa zona y que afectaban por las confrontaciones con la otra disidencia de la FARC, la Carolina Ramírez, la vida, la tranquilidad y los derechos de los ciudadanos en Putumayo. Finalmente, a partir de la presentación que se hará esta tarde, esbozando el planeamiento, el cumplimiento de los protocolos operativos y los resultados, esta es una operación que también tiene un impacto estratégico en Putumayo. Putumayo es uno de los departamentos más afectados por cultivos ilícitos, más de 22.000 hectáreas. Es uno de los departamentos más afectados por esas disputas entre las disidencias de la FARC del Frente 48 y la Carolina Ramírez. Esta operación buscaba afectar una estructura que está generando desplazamiento forzado. Con los resultados de la misma debe darse más control territorial, menos rentas criminales y más posibilidad que impere la ley, el orden y la tranquilidad en ese departamento. Por eso, en esta tarde, a partir de este momento, el comandante general de las fuerzas militares liderará la presentación de los aspectos de contexto, de los aspectos jurídicos, de los aspectos operativos de cómo se desarrolló ese 28 de marzo una operación legítima en donde nuestro Ejército Nacional ejecutó una operación contra una estructura narcocriminal. Esa es la realidad y esa es la verdad de lo que allí sucedió y sobre lo cual estamos hoy como fuerza pública presentando esa operación en concreto a los colombianos. Mi general Navarro, comandante general de las fuerzas militares, para proceder entonces a la presentación de esta operación.